Naturalmente, comencé a trabajar en Hungría como director general de la Oficina de Derecho de Autor en el país, que tenía también funciones en el campo de la gestión colectiva de los derechos de los autores, y en aquel tiempo trabajaba juntos con los expertos de las SGAE también, la Sociedad Española de Autores. Después trabajé por 15 años prácticamente en Ginebra, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, que se ocupe de la protección de las patentes, de las marcas y también el derecho de autor y los derechos conexos, es decir, los derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas, las organizaciones de radiodifusión, etc. En aquel tiempo, naturalmente, mi campo fue el derecho de autor. Estuve subdirector general en cargo de derecho de autor y en 1996 también en cargo de la preparación y adopción de los dos tratados internet de la OMPI. Uno sobre el derecho de autor, otro sobre algunos derechos conexos. Y después, en 1999, se convertí en un jubilado de la OMPI, pero uno de los jubilados más activos del mundo, porque hay muchas reuniones sobre derecho de autor a causa del Internet, gestión colectiva, etc. Y paso por lo general más tiempo en otros países que en Budapest. Tengo muchas funciones, también el presidente del Consejo de Derecho de Autor en Hungría, que tiene muchas funciones. OMPI es una de las organizaciones especializadas del sistema de la ONU. Como he dicho, se ocupa de la propiedad intelectual. Ante todo, de la protección de los derechos de la propiedad intelectual. Eso no significa que tiene en consideración solamente los intereses de los derechohabientes. También tiene que considerarse también los intereses del público, los intereses de los usuarios. Y actualmente eso es una cuestión importante en la agenda de la OMPI, porque en el pasado se adoptan nuevos tratados, por ejemplo, los tratados Internet, clarificando cómo el derecho de autor debe aplicarse en el entorno digital. Y hay una disposición en los tratados sobre la posibilidad de introducir excepciones y limitaciones, pero sin ningunos detalles. Y a eso el programa es, ante todo, cómo aplicar ese principio. ¿Okay? Eso es el programa del Comité Permanente de la OMPI. La próxima reunión tendrá lugar en noviembre. La prueba de 3 pasos se incluye por primera vez en el Convenio de Berna, que es el convenio, el tratado fundamental para la protección de los derechos de los autores, en lo que concierne el derecho de reproducción, el derecho fundamental. La prueba de 3 pasos significa lo siguiente. Hay 3 condiciones. Y si las 3 condiciones se cumplan, en este caso una excepción, limitación, puede aplicarse. Excepción significa que no hay una obligación recibir una autorización de los autores y no hay una obligación pagar algo. Limitaciones significa que no es necesario recibir una autorización, pero hay una obligación de pagar. ¿Okay?
Las tres condiciones son las siguientes. La primera condición, que una excepción puede aplicarse solamente en casos especiales, no como una regla general, muy normal. La segunda condición es que una excepción no debe estar en conflicto con una explotación normal de los derechohabientes. Es decir, no debe estar en conflicto en el mercado de una manera que los actores y otros derechohabientes no puedan ejercer sus derechos. Muy normal. La tercera condición me parece aún más lógica, porque la condición es que una excepción no debe causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los actores. Yo pienso que la prueba está muy bien, se aplicó ya también en curso de las proceduras en la OMC. OMC, la Organización Mundial de Comercio, en dos casos muy importantes. Un caso sobre los derechos en patentes, y otro en lo que concierne derecho de autor. Yo fui un miembro de uno de los dos, pero no en el grupo especial sobre el derecho de autor. Eso es normal en el sistema de la OMC, porque si alguien es un experto en un campo, ya ha publicado, ya ha hablado sobre el tema y ha dicho algo que no parece muy atractivo desde el punto de vista de un participante en la diferencia a otra. Y los participantes tienen una influencia sobre la composición del grupo. Okay. En la OMPI solamente teníamos que interpretar la prueba de una manera adecuada y la OMPI publicó algunos libros sobre eso, también uno que interpretó la regla de 3 pasos en mi libro, un comentario de los tratados administrados por la OMPI. Hay muchísimas ideas, teorías sobre la aplicación del derecho de autor en el entorno digital online. Hay muchos intereses. En el pasado hubo el grupo de derechohabientes, el grupo de usuarios. Muy simple. El autor, el editor, la organización de radiodifusión, etc. La situación se cambió dramáticamente porque la influencia de los intermediarios es muy importante. Por ejemplo, los proveedores de servicios, los sistemas de búsqueda sobre la base de la Internet, las redes sociales, las plataformas de UGC, contenido generado por los usuarios, y juntos esas organizaciones consideran que sus intereses es que el derecho de autor tiene que ser menos eficaz. Muy simple. Porque esos intermediarios reciben sus ingresos sobre la base de la publicidad. ¿Y cuándo reciben mucho ingreso? Cuando hay muchas visitas. ¿Cuándo hay muchas visitas? Si hay problemas
los usuarios tienen que ocuparse del derecho de autor, o si la utilización está libre. Por eso consideran que tienen que participar en las discusiones en favor de los usuarios de una manera muy eficaz, porque tienen mucho dinero, mucha influencia. Eso ha cambiado la situación del derecho de autor. Pero recientemente también la actitud de los intermediarios se cambió un poco, porque hay muchas proceduras contra algunos de ellos, porque consideran que no está en su interés necesariamente. Por ejemplo, los sistemas de P2P, BitTorrent, etc., porque consumen mucha capacidad y no reciben suficiente un valor contra valor. Y por eso están listos a cooperar con los derechos ambientales. Por ejemplo, hay un sistema de la YouTube. YouTube es una filial de Google. Un sistema muy inteligente. Hay un contrato entre YouTube, todos conocen YouTube, y los productores más importantes de Hollywood. YouTube está listo a utilizar un sistema de filtraje. Los productores tienen que transmitir información sobre sus películas, y si el sistema de filtraje encuentre una copia infractora, los productores tienen que decidir entre tres posibilidades. Eliminar la película, porque la película está nueva, y sería un problema enorme si la película pueda distribuirse a todos los usuarios de Internet. ¿Okay? Una posibilidad. La segunda posibilidad es no hacer nada, esperar, ver el impacto de la utilización sin autorización. Es posible que eso es una película más vieja, es posible que el caso parece aislado. Okay. La tercera posibilidad es muy interesante. Y puede ser, por ejemplo, una respuesta en otros casos también. Aceptar la situación, que hay copias infractoras en el sistema, sobre la base del derecho exclusivo de los productores de fonogramas. Pero YouTube tiene que pagar algo, un porcentaje del ingreso bastante importante recibido sobre la base de la publicación. Una solución muy inteligente y funciona muy bien. Estuve en Hollywood el año pasado y también los estudios importantes, los más importantes, están de acuerdo.